Bienvenidos a la clase de literatura. Soy la profesora Evelyn Villalta y el día de hoy hablaremos acerca de las aventuras románticas y la importancia que tuvieron los piratas en el mundo de la literatura y del cine. Los piratas son personajes rebeldes, idealistas, valerosos y muy hábiles. Estos se rebelan contra grandes imperios, arrebatan riquezas a los poderosos, es justo con los débiles, despiadado con sus enemigos y por lo general se ven siempre envueltos en tormentosos romances. Estos nunca retroceden ante el peligro y viven en un mundo paralelo. Están regidos por códigos bastante violentos de honor y, podríamos decir que son los personajes predilectos que tuvo la literatura del siglo XIX. Como es sabido, los piratas son personajes creados por la literatura y no así por el cine. La mayoría de las películas clásicas de piratas se han basado en una de estas novelas clásicas, ya sea para imitarla o para superarla. Lo cierto es que mucho antes de que el cine existieran, los autores clásicos de la literatura ya trataban el tema de la piratería en sus obras. Novelas como La Isla del Tesoro, Sandokan, Los Piratas de la Malasia son algunos de los ejemplos de las muchas novelas de piratas que se escribieron en el siglo XIX. Los piratas imaginarios. ¿Cómo nacen los piratas imaginarios? En 1814, el inglés Lord Byron publicó un famoso poema titulado El Corsario, que cuenta la historia de Conrad, un pirata que vive al margen de la sociedad y que representa los ideales románticos de la época, como ser la rebeldía, el deseo de aventura, la libertad, entre otros. Años más tarde, el español José Espronceda publica La Canción del Pirata, otro poema largo en el que el pirata aparece ya con todos los rasgos que este personaje presenta hasta el día de hoy, es decir, héroe rebelde, seductor, defensor de la libertad, entre otros. Pero el escritor Robert Louis Stevenson, escocés, escribe la mejor novela de piratas, La Isla del Tesoro. Stevenson relata la apasionante historia de un adolescente que de un momento a otro se ve obligado a participar en una aventura plagada de peligros y situaciones extremas. En la novela aparece un pirata que dará una figura definitiva a lo que es este personaje, el temible pirata Long John Silver. Otro autor importante de este tipo de novelas es Emilio Salgari, que creó otro personaje legendario que es Sandokan, el tigre de la Malasia. Este, creado por Salgari, es un príncipe de Borneo destronado por los conquistadores ingleses, quienes asesinaron a su familia. Este, en venganza, se dedica a la piratería, acosando a las flotas inglesas y arrebatándole sus tesoros junto a otros amigos incondicionales. Salgari es autor de 84 novelas, 11 de ellas dedicadas al personaje de Sandokan. Inspiraron muchas versiones cinematográficas a lo largo del siglo XX y cientos de relatos cortos. La mayor parte de sus relatos ponen en escena la vida peligrosa de los piratas que él imaginó, pero también escribió historias ambientadas en el lejano oeste, en México, en los polos y hasta en el futuro. Los héroes. ¿Por qué se denominaron a los piratas como héroes? Se dice que la llegada de los europeos al Nuevo Mundo en el siglo XV dio pie a numerosas expediciones y a la época de oro de los piratas. Los personajes que nacieron de la imaginación de los escritores del siglo XIX están basados en figuras históricas que existieron en el siglo XVII y XVIII, pero no son un retrato fiel de ellos. Por el contrario, son personajes idealizados que cautivaron la imaginación del público con su heroísmo, coraje, rebeldía, así como en la actualidad. Las historias de superhéroes seducen a millones de lectores y espectadores. En el siglo XIX, las historias de aventuras y en especial las historias de piratas eran esperadas por miles y miles de lectores, ¿no? Podemos observar en el gráfico, en el mapa, que por el mar Caribe fueron por donde los piratas, según la historia, navegaban para despojar de sus riquezas
a los conquistadores que viajaban desde América hasta Europa con sus riquezas. Espero que esta explicación de los piratas les haya servido como cultura general y para que se den cuenta cuán importantes son estos personajes, tanto en la actualidad como lo fueron en el siglo XIX. Muchas gracias, hasta luego.